Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de Introducción a las Ciencias Sociales, en el que vamos a ver el día de hoy lo que es el hombre y su naturaleza, es decir, cómo surge el hombre y una de las teorías más importantes en torno a ello. La relación que existe del hombre con el mundo en lo que era la edad antigua y media era totalmente, se puede decir que armoniosa, porque veían en él a su creador, es decir, a su Dios. Veían a la naturaleza y en ella un libro abierto para quien sabía leerlo, ya que ella les hablaba inmediatamente de su Dios creador. En la antigüedad los hombres se sentían parte de lo que era la naturaleza, se consideraban lo que era un complemento de otros seres vivos. La naturaleza era un regalo que prácticamente se los había proporcionado su creador. Por lo tanto, lo que hacían es asumir la responsabilidad de cuidarla porque a través de ella veían y leían a su Dios. Su relación no era sujeto y objeto, sino sujeto, por lo que no había dominación de uno sobre el otro. La naturaleza lo que hacía es formar parte de su vida, por lo que vivían en armonía constante. Actualmente la relación del hombre sobre la naturaleza se puede decir que es sujeto y objeto. El hombre claramente se enfrenta a la naturaleza. Así pues podemos decir que existen elementos en cuanto a la manera en que ellos concebían y conceptualizaban lo que era su realidad. Esto empieza a ser un objeto del que los seres humanos se van sirviendo para lo que era satisfacer sus propias necesidades a través de lo que era la explotación. El desarrollo del hombre se debe al constante incremento de la capacidad cognoscitiva del mismo y de su poder para ir actuando sobre la naturaleza. Este poder se ha visto enfrentado a un encadenamiento dinámico de fenómenos y de situaciones que paulatinamente se han hecho más evidentes, planteándole nuevas exigencias en cuanto a sus acciones e instrumentos. Las ciencias naturales tienen como objeto el estudio de la naturaleza, obviamente como algo independiente a lo que es el hombre. Existen diversas teorías biológicas en cuanto a lo que es la evolución del hombre. Una de ellas que ha sido desarrollada por Carlos Darwin, que nos ha mostrado empíricamente a la sociedad como un organismo viviente, es decir, con capacidad de autocreación, solo que se reduce mecánicamente a lo que es la similitud con otros seres vivos como son las plantas, animales, hombres y la sociedad hasta un nivel absoluto que en realidad no existe. El hombre, para satisfacer sus necesidades, empezó a agruparse utilizando inteligencia y habilidad. Poco a poco fue venciendo a diversos animales más fuertes y su cuerpo se fue adaptando a los cambios climáticos. Todo ello para ir satisfaciendo lo que eran las necesidades que iba teniendo para poderse alimentar. Dentro de esto podemos decir que a través de lo que ha sido el paso de la historia, morfológicamente el cuerpo de la persona ha ido cambiando, se ha ido adaptando al
cambio climático por una parte, ya que de haber tenido su cuerpo totalmente cubierto de vello, se fue cayendo. La alimentación también fue determinante, ya que en la antigüedad o la prehistoria, el hombre lo que hacía era consumir sus alimentos crudos, luego entonces sus dientes eran más largos, con mayor grosor. Conforme va cambiando la forma de alimentarse, pues obviamente hubo un cambio morfológico también en sus dientes. Esta teoría de Darwin son las formulaciones científicas propuestas y que estuvo desarrollando se puede decir, naturista británico, Charles Darwin. Su teoría explica el origen de la diversidad de la vida y por lo tanto del rol de selección natural sobre el proceso de la evolución biológica. El conjunto de estas teorías, conocidas también como darwinismo o el origen de las especies, aparecieron de los viajes que estuvo realizando este personaje por el mundo, pues en cada parada que iba haciendo tuvo la oportunidad de ir estudiando y catalogando las plantas, los animales de la localidad, y empezó a observar patrones interesantes en lo que es la distribución y las características que tenían dichos organismos. Con toda esa información desarrolló un conjunto de ideas que podrían explicar los patrones que observó durante sus diversos viajes, y de ahí es de donde salen sus dos ideas fundamentales. La evolución. La teoría de la evolución lo que hacía era proponer que las especies cambiaban con el tiempo, que las especies nuevas provenían de especies ya preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro en común. Eso significaba que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, es decir, genéticas. Por lo tanto, consideraban que dichas especies que habían poblado y que poblan el planeta han ido evolucionando a través de lo que es el tiempo. Y así es como han transmitido a sus descendientes diversas variaciones genéticas, y además, en caso de que estos sean favorables, han ido proporcionando desde luego ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno tan cambiante. Y la otra pues es la selección natural, donde Darwin proponía que además de que los organismos evolucionaban, también ofreció un mecanismo para que en dicha evolución se diera por selección natural. Esta teoría explicaba cómo podían ir evolucionando las poblaciones, es decir, cómo éstas se adecuaban para vivir en sus entornos por el paso del tiempo. Pues para ello Darwin se basó en varias observaciones. Una, bueno, pues lo que son las características hereditarias, donde averiguó que los rasgos y muchas de las características en los seres vivos se heredaban mediante lo que eran los genes. Por eso los individuos que heredaban los rasgos ventajosos podían sobrevivir, descender, y esto iba descendiendo a las siguientes generaciones, reproduciéndose, dadas las condiciones del entorno en que en ese momento estaban viviendo. También, bueno, pues nos habla sobre los rasgos ventajosos que eran los deseables en alguno de los casos. Que tengan excelente día.